La primera vez que jugamos algún título de Resident Evil, no es raro que hayamos tenido errores de principiantes, ya que desconocíamos todo el juego en sí, incluso por más mínimos que sean, podían ser mortales por la falta de experiencia en el juego mismo. Gracias a la práctica todos estos errores se han ido minimizando, pero siempre es bueno recordar algunos de ellos, que si bien pudieron ser no más que molestos, otros nos llegaron a costar hasta toda la partida completa reiniciando el juego. En Resident Evil Remake, tuvimos como novedad a los zombies Crimson Heads, los cuales se levantarían de un zombie anteriormente derrotado, luego de pasar cierto tiempo. Estos se caracterizan por ser más letales y rápidos que los zombies normales. Muchos jugadores pasaban por alto que en un principio, una vez tirados en el suelo los zombies, deberemos de quemarlos con el queroseno y el encendedor. Muchos no lo hacían, y al dejar pasar el tiempo los Crimson Heads se levantarían y multiplicarían demasiado la dificultad de la travesía, haciéndole incluso imposible de pasar para los novatillos. Resident Evil Code Verónica no es apto para todos los jugadores, ya que si bien fue el último Resident Evil con la esencia clásica, su dificultad aumentaría exponencialmente debido a que era un título más largo que los otros, contando con la protagonista Claire, ubicada en una isla la cual había sido prisionera, y ahora deberá de escapar del lugar. La primera zona antes de llegar a la base antártica nos trae para arriba y para abajo muchísimas veces debiendo de derrotar o evadir una increíble cantidad de enemigos sin dejar que nos consuman los recursos, ya que si andamos muy cortos de inventario, la pasaremos mortalmente mal contra el Tyrant ubicado en el avión, así que si quieres pasar la isla, deberás de hacer todo lo posible por ahorrar muchos suministros y conocer el área de pies a cabeza. En el Resident Evil 2 clásico, el Mr. X llegó a aparecer en ciertas áreas, así que lo mejor que podías hacer era huir o enfrentarte con él. Lo recomendable era hacer esto último, ya que así te lo quitabas de encima rápido y por un largo momento, además de que te podía dejar recursos. El problema vino con Resident Evil 2 Remake, en donde al principio queríamos luchar contra el Mr. X para ver qué nos daba, aparte de querer detenerlo por un rato. El problema es que no solamente no nos daba nada, sino que desperdiciaríamos muchísima munición valiosa contra él, y tan solo se detiene por unos segundos, así que luchar contra él en el remake en la comisaría era un grave error. En Resident Evil 4 clásico, es muy importante juntar plata para poder gastarlos con el buhonero, a cambio de recursos y mejoras para las armas. Muchas de ellas suelen costar muchísimo dinero, y como no teníamos crédito con el mercader, deberemos de coleccionar tesoros para acrecentar más nuestra fortuna, y qué mejor forma de obtener ingresos extras que combinar ciertos tesoros para que su valor aumente mucho más. El problema es que de principio solíamos pasar desapercibido estas ventajas, ya que en ocasiones no encontrábamos todas las piezas para el tesoro que se debía unir, o incluso no sabíamos cuál era de cuál, así que no nos quedaba otra, más que vender la combinación del tesoro incompleta, o incluso vendiendo las piezas sueltas. En los títulos clásicos y posteriores, para poder avanzar debíamos de conseguir ciertos objetos que solamente encajarían en algún lugar predilecto. El problema en muchas ocasiones es que teniendo ese objeto, a veces este no lo podíamos hacer encajar o coincidir con el lugar donde debía ser colocado, pensando que habíamos hecho malas cosas, pero si examinábamos bien el objeto, veíamos que se podía manipular transformándose ahora sí en el objeto que se debía de haber colocado en el lugar desde el principio, pero como no investigábamos bien, pensábamos que nos habíamos equivocado en algo. En Resident Evil 4 clásico, Krauser era para muchos el enemigo más difícil de todos, ya que no solamente debías de estar a tope de recursos con él durante su enfrentamiento, sino que debíamos de gastarnos una gran cantidad de munición, teniendo cuidado de que no se acerque mucho, o de lo contrario nos acabaría con un ataque mortífero. El guachín tenía un punto débil, y era nada más y nada menos que el cuchillo. Si lo atacábamos con él, le causaríamos mucho más daño que con las armas convencionales. El problema era que no solamente no sabíamos esto desde el principio, sino que hacerlo conllevaría que nos matara igual si no se tenía mucho cuidado con él, ya que nos encontrábamos muy cerca.
Lo primero que caracterizó a Resident Evil 0 no fue solamente manejar a dos personajes al mismo tiempo, usando sus habilidades y compartiendo los inventarios, sino que además no habían cajas de guardado como con los títulos clásicos, es decir, si nuestro inventario se llenaba, debíamos de tirar al suelo obligatoriamente algún objeto para así dejar un espacio libre. Al hacer esto al principio las personas dejaban en el suelo objetos que servían para seguir avanzando, a cambio de alguna plantica o munición. A veces incluso dejábamos esos objetos importantes muy lejos, por lo que si vamos por él, no solamente perderíamos mucho tiempo sino también la vida, al enfrentarnos contra enemigos durante el camino. Si tenés el inventario lleno, mejor dejar los objetos que quieras dejar en el suelo temporalmente en un lugar seguro, y no en un lugar lejano y arriesgado. En Resident Evil Revelations 2 podemos controlar a 4 protagonistas, 2 de ellos usando las armas y los otros a modo de señalización. En el caso de Natalia, esta tenía la habilidad de detectar enemigos cercanos para adelantarnos a su ubicación, aún estando fuera de nuestra visión común. Lo sorprendente es que Natalia podía detectar incluso los enemigos invisibles, que te podían matar de un solo golpe, aunque muchos usuarios, ya sea por olvidadizos o por falta de experiencia, casi no usaban a Natalia para realizar estas tareas, debiendo de morir varias veces a causa de este errorcillo. En Resident Evil Remake, se nos encomendó la tarea al final, en el área de los laboratorios, a darle energía a una máquina, donde dicho combustible debía ser realizado en un área cercana, para poder suministrarlo al dispositivo. El problema es que el combustible era altamente inestable para llevar, por lo que teníamos que ir caminando, y sin disparar ningún arma, ya que los movimientos bruscos harían detonar el combustible, explotando y matándonos al instante. Muchos usuarios a veces entraban en pánico por el ataque de algunos enemigos obligándolos a correr, y es ahí donde se producía la fatídica escena de muerte. Los huevíos aparecieron en Resident Evil 4, produciéndolos las gallinas y las serpientes, otorgándonos un poco de salud cuando las consumíamos, y eran súper prácticas porque ocupaban una unidad de inventario. En Resident Evil 5 pasaba lo mismo, nos ayudaban a recuperar salud de forma efectiva. Habían 4 clases de ellas: el blanquillo normal de color blanco, el marrón que nos daba un poco más de salud, y el dorado que nos daba mucha más recuperación completa, pero había otro el cual era el huevo podrido. La primera vez el jugador se sacaría de onda, ya que no se sabía mucho de este, pero igualmente lo almacenábamos, ya que se pensaba que tal vez nos daría algo de salud, pero más bajo a diferencia de los demás. El gran error fue comerlo, ya que este nos dejaba prácticamente agonizantes después de comerlo, aprendiendo la lección desde el principio. El huevo podrido solo serviría para sacar un logro o algún trofeo, al aventárselo a algún Magini. En Resident Evil 2 clásico, en el área de las infames alcantarillas, llegábamos a toparnos sorpresivamente contra el cocodrilo gigante, en un área demasiado cerrada en donde poco a poco el monstruo se acercaba hacia nosotros. Uno por desesperación le disparaba con todo lo que tenía, gastando valiosa munición durante el acto, y por hacerlo si no manteníamos la lejanía, este nos devoraba. La solución para acabar con el cocodrilo era muy simple, tan solo debíamos de soltar un tanquecillo de gas, y una vez que lo mordiera meterle un plomazo, y explotaba su cabeza muriendo al instante manteniendo nuestros recursos intactos. Cuando jugamos a Resident Evil 4 la primera vez, nos asombramos de tener un inventario a modo de maletín más práctico, en donde podíamos incluso almacenar toda clase de recursos y armamento, debiendo de dejar siempre espacio en todo momento para seguir almacenando el 100% del cupo que tenía. El problema surgió cuando no sabíamos que podíamos mover por distintos lados los recursos, debiendo de incluso tener huecos en el maletín, aparte de que muchas veces todos los recursos estaban desordenados, y eso afectaba mucho la partida. Este no es un error como tal. Bueno, aunque el error fue pensar que estuvimos en peligro. En Resident Evil 2 Remake, en la torre del reloj, nosotros podemos entrar al sitio para poder obtener uno de los circuitos para completar el rompecabezas para poder obtener la tarjeta de acceso al estacionamiento de la comisaría. El detalle es que Mr. X como él podía entrar a todas esas habitaciones, y al entrar nosotros al principio a la torre del reloj, como estaba sin salir del sitio, se pensaba que el Mr. X entraría y nos acorralaría cuando lo tuviéramos muy cerca, por lo que rápidamente
deliberadamente nos salíamos arriesgándonos a que el Mr. X nos atacara u otro enemigo ubicado en el pasillo. Alexia Ashford en Code Verónica es un jefe final demasiado complicado, ya que tiene una gran resistencia a las armas de fuego. Lo más recomendable sería tener a Chris bien preparado para su combate final, para tener más oportunidades de derrotarla. El pedal es que si jugamos como Claire y no le dejamos nada a Chris, tenemos absolutamente muy bajas posibilidades de derrotar a Alexia. Esto es común, ya que se pensaba que cargando a Claire tendríamos siempre nuestros objetos a la mano, pero al final resultaba que no. Quizás uno de los cambios más importantes introducidos en Village sea el sistema de comidas. Antes los jugadores podían disparar a la flora y fauna local en busca de recursos como elementos curativos o munición, pero Village recompensa a los jugadores con carne de animal real. Los jugadores deben estar atentos al mapa para ver los iconos de pollo, pescado y cabra que indican áreas de caza. Con la carne en la mano, los jugadores pueden hablar con el duque y pedirle que prepare la comida. Cada comida requiere una cierta cantidad de carne para prepararse, pero cada una ofrece mejoras permanentes para Ethan. Y estos van desde mejoras con el grupo de salud hasta mejoras en la velocidad de movimiento, por lo que las comidas siempre deben ser una prioridad. La mayor parte de la caza ni siquiera requiere munición, y los jugadores pueden cazar con éxito la mayoría de los animales con el cuchillo, pero muchos no tienen la paciencia o no se dedican a buscar esta clase de recursos para potenciar a nuestro personaje permanentemente, así que con ello se desperdiciaban obtener esta clase de ventajas. Solo hay unos pocos esteroides en Resident Evil 7, pero son increíblemente valiosos ya que aumentan permanentemente la salud máxima de Ethan, teniendo en cuenta cuánto del juego los jugadores aparentemente pasan jugando a la defensiva. La salud adicional es de gran ayuda. Dicho esto, no tomes esteroides simplemente una vez que los encuentres. Los esteroides no solo aumentan la salud máxima, sino que también sirven como una curación completa. Es mejor guardar los esteroides para cuando Ethan esté a punto de morir, lo que le permitirá recuperar la mayor salud posible, ya que de lo contrario desperdiciaríamos recuperar salud, estando los recursos tan limitados. En Resident Evil Revelations se implementó el Genesis, un dispositivo que nos ayudaba a escanear los escenarios en búsqueda de recursos y detalles escondidos que sobresaltaban una vez detectados, otorgándonos recursos valiosos, así también como escanear a los enemigos, obteniendo un porcentaje en donde si lo llenábamos al 100% nos daban un recurso para la salud. Debido a lo novedoso del asunto, muchos usuarios al principio casi no lo usaban, debido a que se enfocaban en la exploración clásica buscando en cada esquina, sin hacer el respectivo escaneo de la zona, para encontrar los recursos que estaban como se mencionó escondidos. Sé que es malo acabarnos las cintas de guardado antes de tiempo, ya que nos quedaríamos sin poder salvar el juego hasta que encontremos más cintas, pero también llegó a ocurrir todo lo contrario con el primer título, y es que cuando hacen su aparición los Hunters en la mansión Spencer, si tenemos una escopeta podemos derribarlos fácilmente, por lo que nos llegaría a hacernos confiar de que no nos sucedería nada, pero estos resultaron en tener un ataque letal, de mocharnos la cabeza con un solo golpe veloz y hasta sorpresivo, y si no llegamos a guardar el juego en algunas horas, nos regresarían hasta ese punto perdiendo todo el avance de golpe. El Garrador es un enemigo peligroso ubicado en el castillo de Salazar. Se le puede pelear solo, o estando acompañado por otro y por cultistas. La única manera de derrotarlo eficazmente es disparándole a la plaga de su espalda, pero hacer ruido alertará nuestra posición, ya que se guían solamente por nuestros sonidos, estando completamente ciegos. Creo que no hace falta decir que lo más inútil que alguna vez hicimos contra ellos fue lanzarle una granada flash para ver si se aturdían. Sé que esto afecta a los enemigos alrededor, no es tan descabellada la cosa, pero contra él solo, sí es todo un errorzazo de primer nivel. El extintor es un objeto que se puede usar en Code Verónica con el fin de apagar el fuego en el cementerio. Por lo tanto, al usarse este quedará vacío, ocupándonos un huequillo en el inventario. Hay una parte donde deberemos de colocar todos nuestros objetos en la caja de objetos metálicos casi al inicio del juego. El detalle es que se nos hacía bien fácil dejarlo ahí para que no estorbase en el inventario, pensando que al vaciarse ya no serviría de nada.
pero a muchos les daría un pequeño infarto al saber que en la base antártica debíamos de usarlo nuevamente para apagar el fuego de un almacén, para con ello obtener la poderosa Magnum, pero si dejábamos el extintor en la isla, valíamos chetos. Ay, qué día. Hay dos armas rotas que los jugadores pueden encontrar en Resident Evil 7 y exactamente dos kits de reparación. Cuando se reparan, tanto la pistola rota como la escopeta rota se convierten en dos de las mejores armas del juego. Desafortunadamente ambos son muy fáciles de pasar por alto. Si bien la pistola rota se puede encontrar en el tráiler de Zoe, debes encontrar un kit de reparación debajo del porche de Baker House o dentro del escondite de Lucas después de encontrar la tercera foto del tesoro. Para la escopeta rota, debes recordar reparar la escopeta decorativa de Jack en la casa antes de encontrar ambas piezas de la serie D. Muchos se debieron de haber sentido culpables al momento de realizar una acción que no enorgullecería a los demás, siendo la ejecución del buhonero en Resident Evil 4. Esto se llegó a dar por la falsa esperanza de que al hacerlo podríamos robar sus recursos o dinero, pero solamente desperdiciábamos una bala porque este no soltaría nada, y si necesitábamos hacer un trueque urgente nos la pellizcábamos, debiendo de encontrarlo en la siguiente área. Aunque muchos consideran que Resident Evil Village es un juego corto, está lleno de grandes áreas repletas de secretos y objetos valiosos que los jugadores pueden coleccionar. Los jugadores siempre deben consultar sus mapas confiables para ver si las áreas a su alrededor aparecen azules o rojas. Las áreas exteriores del mapa no mostrarán la finalización del elemento, pero la mayoría de las zonas interiores le mostrarán al jugador si obtuvo todos los elementos mediante su código de colores en el mapa. Si un área está marcada en azul, entonces el jugador ha encontrado todos los elementos en esa zona. Sin embargo, si es rojo todavía hay algo por encontrar. Los tesoros, los elementos curativos y la munición cuentan como elementos no descubiertos, aunque la historia y los archivos no. Para los jugadores que buscan un impulso adicional para su hijo, buscar objetos con atención puede resultar muy gratificante. Sé que esto ya lo he mencionado muchas veces en otros temas, pero la verdad es que este error lo hemos cometido la gran mayoría, siendo más en el título clásico. Cuando estamos en el lago cerca del pueblo mágico en Resident Evil 4, tendemos a dispararles a los pececillos ubicados en la orilla. El detalle es que al hacerlo, emergerá el monstruón del lago para devorarnos de un bocado, llevándonos el sustaco de la vida. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos errores? ¿Cuáles de estos cometiste más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.